Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo aquí, pues ya saben, de aparecida, ¿verdad? Pues es que sí, ya teníamos un ratito sin subir video, pero bueno, aquí estamos ya para darle seguimiento a, pues ya saben, lo obligado, lo bonito que tanto nos gusta, pues también conocer nuevas inspiraciones de Fraiche. Espero que se queden conmigo hasta el final del video, así que comenzamos. ¿Qué tal, gente linda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien desde donde nos estén viendo. Espero que estos calores no las estén y los estén ahogando, como la verdad es que por aquí en la Ciudad de México sí estamos azotados. Ya sé que por el interior de la República pues la verdad están muy acostumbrados, pero aquí pues no tanto. Entonces no contamos con climas y eso, entonces pues sí se nos complica un poquito más. Pero ¿saben qué? Fraiche sacó nuevas inspiraciones. Entonces voy a hablarles de ellas, pero también voy a decirles algo que creo que está pasando con las inspiraciones de Fraiche al final del video. Así que por favor quédense conmigo, creo que es una información importante que yo he estado sintiendo y que pues ya me lo han comentado y creo que tienen razón. Así que vamos a comenzar con la primera inspiración, que es de Burberry, gente linda. Y este es el súper lindo y bonito y rosado Burberry Hair Elixir de perfume. Y está, ay, es una lindura, ¿eh? La verdad es que sí le quedó muy bonito a Fraiche. El Burberry tradicional, de repente conmigo, como que en Fraiche no me gusta mucho, se los confieso. Tiene una notita ahí de la fresa cuando no está bien manejada, sobre todo en las inspiraciones, se siente rara, se siente un poco punzante, se siente como artificial y esa parte artificial no la hace muy bonita. Pero saben que aquí sí está bonita porque aparte trae zarzamora. Entonces se aligera una parte de la fresa, pero también está muy cremosito, está lactónico, ¿saben? Muy lactónico. Sí es como una lechita de frutos rojos, cremosita, muy bonita, bien bonita. Sí trae una parte floral también linda, una parte almizclada ligera que se disfruta mucho. No es un perfume, es un poco atalcado también, lo sentí que era un poco atalcado. No es un perfume, creo yo, que se anuncie mucho, no ahorita en la temporada. Les digo que no sé si sea por el calor y si no son a lo mejor perfumes muy cítricos, pues a lo mejor no brillan tanto, ¿no? Y a lo mejor por eso este tipo de perfumes pues tan atalcaditos pues no sean estrellas de la temporada, pero al final para gusto propio están súper bonitos. Es muy bonita, les digo, es juvenil, es tierna, es una fragancia tierna, a mí me parece. No es aniñada, pero sí es tierna. Tiene fresa, tiene zarzamora, tiene jazmín, tiene vainilla, ámbar y sándalo. Sí se le siente por ahí una parte asandalada. ¿Saben qué? Siento que cuando el sándalo, los perfumes se sienten lactónicos, el sándalo como que les da un brillo aquí acanelado. Así lo siento yo en este tipo de perfumes. Tiene una vainilla bonita, un dulzor medio, equilibrado. Es muy gozoso el perfume, muy gozoso. De un rango de edad arriba de unos 15 años lo pueden usar también, hasta donde se sientan cómodas y cómodos con él. Es un perfume que difícilmente a quien le gusten estas notas de frutos del bosque, frutos rojos, no les va a gustar, ¿eh? Difícilmente creo que no les guste este perfume. Aparte de que ya está súper merodeado por inspiraciones árabes y todo este tipo de cosas, sí, porque es bien bonito, es muy lindo, queda bien. Entonces, pues bueno, ya lo trae por aquí nuestro querido Fraiche y le quedó lindo. Fíjense que a pesar de que es un perfume rosita, medio ligerito y atalcado,
pues fue de los que más me duró, ¿eh? Este perfume me duró unas 4 horas. No, me duró como 5 horas que yo lo seguía, o sea, yo lo seguía percibiendo y decía, sí, sí está por ahí Burberry y eso, y como me lo puse como por ahí de las 9 de la mañana y a las 6 lo seguía sintiendo bajito, ya muy a ras de piel, muy para mí, pero lo seguía percibiendo. No me lo volví a sprayar porque quise ver hasta dónde llegaba, ¿no? Hasta dónde me llegaba el aroma. Me aguantó, pues les digo que desde las 9:30, 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde yo lo seguía percibiendo. Ustedes calcúlenle. Sí, si lo quieres seguir sintiendo igual de lindo y bonito y que a lo mejor te proyecte un poquito más, pues dale a las 4 horas a ver qué tal les funciona. Y vámonos con el segundo perfume. Este perfume yo no me lo esperaba, ¿saben? Es de Valentino y es el rosita como rosita medio fosforescente. Y es Born in Roma Pink, gente linda. ¿A poco no? Fue una sorpresa. No para ustedes, para mí sí. Para mí sí lo fue mucho. Yo no lo esperaba. Este perfume es muy bonito, muy, muy bonito. A mí me gusta mucho. Es un perfume que es lo que dice que es, ¿saben? O sea, no hay mucho más trasfondo en este perfume. Flor de azar de naranjo, una parte cítrica hermosa también. No sé de dónde viene mucho el pink. Trae mandarina de Calabria, ¿eh? Sí, la mandarina está bien, bien bonito, bien, bien bonito. Trae un puntito de repente, se lo pueden sentir un poquito jabonoso, pero se va, se va. De repente se empieza a sentir mucho más dulce, como si trajera azúcar o un tipo de merengue, ¿saben? Así lo siento, porque al final se empieza a poner muy, muy dulce. Es avainillado también, ¿eh? No sé si traerá jengibre, pero no lo marca, pero sí trae por ahí una parte jabonosita. Yo creo que trae un puntito ahí de jengibre, pero pues bueno, a lo mejor no. Tiene flor de azar de naranjo y tiene vainilla de Borbón. Solamente trae 3 notas que lo definen bastante bien. O sea, les digo, es lo que es este perfume, es eso. Es una flor de azar del naranjo bonita, limpia, pero muy avainillada, cítrico. La mandarina está brillante, está perfecta para esta temporada, gente linda. Aparte es un perfume muy girly, a mí me parece. Un perfume muy coquetón también. Un rango de edad, yo creo que arriba de unos 20 años. No es tan juvenil, no es que sea un perfume señorial, pero pues a pesar de que es un perfume girly, no lo siento tan súper juvenil. Pero es muy bonito, lindo, 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 lindo. Me encantó, un puntazo para Fraiche que lo haya traído. Ya lo tiene. Me duró unas 4 horas más o menos. Después tienes que volverle a dar. Al final quédense, de verdad voy a hablar de esto. Así que quédense conmigo hasta el final. Si les está gustando el video, pues regálame tus pulgares arriba, ya sabes, eso nos ayuda mucho para seguir con este tipo de contenido. Vámonos con el rey también, creo, de esta reseña. Y rey, ¿saben por qué? Porque son perfumes muy esperados por la gente y que es mucho más fácil de repente si nos vamos encontrando un Fraiche por ahí, pues irlo cazando, que a lo mejor, aunque lo traigan otras inspiraciones y no les gusta tanto el estar pidiendo por medio de las paqueterías, pues bueno, es padre que Fraiche nos vaya trayendo este tipo de inspiraciones. Este es de Dolce & Gabbana, ella es Devotion aquí con nosotras y con nosotros en Fraiche y está lindo, sí está bonito, es súper goloso, ¿a poco no? Muy, muy goloso. Si no lo conocen, pues les platico, ya creo que es la tercera vez que lo reseño con otras casas de inspiración. Es muy lindo, es un súper perfume alimonado, ambarado, muy avainillado, muy, muy, muy avainillado, dulce. Dice que tiene por ahí un puntito de ron. Eso sí, a mí me ha sido difícil de repente percibirlo en las inspiraciones. Creo que quien lo trae más marcado es Essence, pero yo la verdad es que la parte licorosa yo no se la siento. Saben que aquí sí está muy marcada la parte de esa como galletita como con limón, como el pay de limón, que se le siente la base de la galleta y la cremosidad del mousse, y eso así se siente, muy dulce, muy, muy dulce. Es fresco, pero tienes que estar acostumbrada a la vainilla.
si no, no lo van a disfrutar, yo creo que tanto, aunque sí creo que para la gente que está acostumbrada a este tipo de perfumes gourmands, pues es una delicia y lo disfrutan en todas las épocas del año porque es un perfume muy gozoso, juvenil, queda bien. Las primeras proyecciones, no sé, como la primera hora, proyecta bastante bien el perfume, ¿saben? Ese limón, ese cítrico lo hace pues que la gente te perciba rápido, ¿saben? Y si es de los que se anuncia, si te lo acabas de poner. O sea, en una hora sí pasas y la gente sí voltea a ver, porque sí, la combinación de este ámbar con la vainilla y los dulzores es muy bonita y el cítrico de limón también es hermoso, hermoso. Entonces, es muy lindo, le quedó también bien bonito a Freche, aunque pues, bueno, no me duró tanto, ¿saben? A las 3 horas se bajó por completo, no sé qué es lo que pasó, pero a las 3 horas yo lo dejé de percibir, lo tuve que volver a sprayar y igual, durante la primera hora lo empiezas a percibir muy bien y después empieza a bajar, a bajar, a bajar. Les hablo de las notas, pues trae Candied Lemon, trae panacota, flor de azar del naranjo y tiene vainilla. También muy pocas notas declaradas, pero es un perfume ámbar vainilla del 2023 y es un perfume que también anuncia ámbar y es lo que lo hace también muy, muy bonito y muy lindo. Ya lo trae Freche también. Vámonos con el otro perfume. Este perfume tampoco me lo esperaba. Este es de Burberry también y este es Goddess. También un perfume avainillado, muy, muy avainillado, pero aquí trae un combo de vainilla y lavanda junto con cacao, que creo que lo hacen un poquito diferente, no un poquito, bastante. No huele a libre, a mí no me parece que huele a libre, ni huele a Monger Lane. Es un perfume bonito. Trae una parte cítrica también que lo hace como que se avive en la parte de la vainilla y del cacao, aunque sí es un poco atalcado. Esta parte del jengibre lo aviva bastante, ¿saben? Y es un perfume que se puede usar ahorita. A pesar de que trae mucha vainilla, es una vainilla combinada con lavanda que lo hace femenino, no es un perfume masculino. Está bonito. A mí la verdad me gustan más las inspiraciones que yo he checado de este perfume porque yo he visto el original. A mí el original no me terminó de convencer en la relación del precio y la duración del perfume. A mí no me duró nada, no me pegó nada en la piel, yo lo dejé de sentir. Se sentía una vainilla ahí medio ambaradilla, pero pues no, ni tanta lavanda ni la parte cítrica, no lo percibí de verdad. Y las inspiraciones, pues sí, me han estado dejando buenos sabores de boca con este perfume. Y saben que aquí en la salida aguántenlo un poquito. A mí no me convenció tanto en la salida este perfume porque el manejo de la lavanda y la vainilla no es fácil, gente linda, ¿eh? Por eso es que Monger Lane es lo que es y por eso es que Libre es tan bonito, porque se pueden caer. De repente la lavanda es punzante con los dulzores, no sé por qué, pero si no está bonito en el principio lo puedes sentir raro. Entonces aquí sí, como a los 5 minutos se empieza a bajar ya la lavanda un poquitito chillante y empieza a jugar mucho más el cacao y la vainilla y todo esto y se empieza a disfrutar mucho más. Y en el secado me encantó, eso sí. Fíjense, es aromática y sí, les digo, por la parte del jengibre sí se siente aromática. Es el más aromático que yo les traje de estos que están aquí, es el más aromático, el que más te perciben y el que más a lo mejor voltea cabezas. Tiene vainilla, lavanda, cacao y tiene jengibre. Tiene vainilla de caviar y absoluto de vainilla. Mucha vainilla, les digo. La lavanda no es masculina, que les digo que por eso es que es peligrosa la lavanda en los perfumes, pero no, aquí está perfectamente bien balanceada. Es un perfume que a lo mejor puede brillar un poquito más en otoño-invierno, aunque ahorita pues pruébenlo. La parte del jengibre le da un cítrico muy muy bonito que lo hace como que se asiente bastante en la piel y lo hace brillar también de vez en vez. Vámonos con el último perfume, gente linda. También no era esperado por mí, yo ni siquiera lo conocía, ¿saben? Es de Cristina Aguilera y se llama Extina. ¿Ustedes ya lo conocían? Platíquenme, yo no sabía de este perfumito y me sorprendió muchísimo. Aquí hay combo de pera,
muy bonita, aromática, grosellas negras que lo hacen, híjole, lo hacen resplandeciente, ¿saben? Lo hacen dulce, acarameladito también, y también trae frambuesa. Este es muy de la línea del estilo de Mon Paris, de este tipo de perfumes, del Halloween, el Mia, que yo ya les he reseñado. Es de ese estilo, pero saben que está muy bonito. Trae una parte cítrica bonita, ¿eh? ¿Saben qué? Me gusta que este perfume está muy compenetrado. Trae pachuli también, trae musgo del roble, trae almizcle, trae azúcar. Sí, se siente muy dulce, se siente muy azucarado, muy azucarado. Por parte de la grosella también se empieza a sentir el néctar, pero también por parte del azúcar. Entonces es un perfume bastante dulce, golosito, frutal, muy frutal. De hecho es floral, frutal del 2023. Y a pesar de que trae pachuli y trae musgo, no es un perfume serio, ¿saben? Sí tienen que estar acostumbrados a estas notas, si no, no lo van a disfrutar tanto, porque yo es lo primero que percibí de él, ¿saben? Cuando me lo puse, dije, ay, esto trae musgo del roble y trae pachuli. Y sí, luego fui a ver, dije, sí, claro. Aparte de mis adoradas grosellas negras, y es un perfume arriba de unos 25 años, tampoco es tan juvenil, pero es muy bonito, ¿eh? Me sorprendió, se siente calidad en las notas, en el perfume. Me gustó que trae la parte floral, trae pétalos de rosa, trae hojas de violeta y trae jazmín, pero me gustó que toda la parte del perfume está muy bien compenetrada. O sea, sí se sienten como que no sientes, ya sabes, más unas flores que otras. Está muy bien enlazado el perfume y eso me encanta, ¿no? Que de repente cuando estás, porque lo bueno de estos perfumes es que cuando los estás usando, empiezan a salir en palpitaciones, cuando no está tan declaradas ciertas notas. Entonces cuando están muy bien entrelazadas, lo vas usando y mueves la cabeza y el cabello y te van llegando ciertos aromas. Incluso cuando llega la ráfaga del aire por atrás, en el aire, del lado, vas en el coche, entonces empiezas a percibir otras notas. De repente a mí yo voy en el coche y traigo una ventanilla abierta y me llega así jazmín y digo, Jazmín, ¿dónde está? Ah, pues soy yo, pues sí, lo trae en algún momento el perfume y en ese momento salen, ¿sabe? Entonces este perfume es bonito por eso, porque trae todas sus notas muy bien compenetradas, gente linda. Así que chéquenlo, me gustó, díganme qué les pareció, si ustedes ya lo conocían. Este fue mi último perfumito y voy a hablarles rápido de lo que yo siento que últimamente está pasando con los perfumes de Fraiche. Me lo han comentado y se los digo. De estos 5 que traje, solo 2. Dije, buena duración. Estela y más o menos, pero pues buena duración, entre 3 y 4 horas, ¿eh? No hablo de mucho más. De no ser, son 3, pero 2 de ellos, Devotion, dije, ¿qué onda con Devotion? 3 horas y ya no lo sentía. ¿Cuál otro traje por aquí? Este fue el que más me sorprendió, ¿saben? El Goddess, pues de repente es el que me dio un poquitito más de Estela y esto por la parte aromática que trae, pero igual 4 horas y ya nada. Burberry, que es de los más dulces, ligeros de alguna manera, rosita y eso, pues fue el que me dio un poquito más, pero no sé qué onda, sí que está pasando con los perfumes de Fraiche últimamente, que se están yendo súper rápido. O sea, y yo entiendo que, pues bueno, si te duran las 4 horas, muy bien, y yo lo aplaudo, las 5, pero 3 horas, Devotion, que es de un ámbar lindo, divino, de una vainilla esplendorosa, 3 horas, dije, ¿qué onda? Y me lo volví a poner y no, o sea, ni el ámbar quedaba, ¿saben? Raro, muy raro. Yo sé que ustedes me lo han estado comentando, yo pues creo que se los tengo que decir también. Los pasados no los he sentido tan mal, o sea, me duran 5 horas, son cítricos, ligeros de alguna manera, son cítricos con frutas, entonces estemos como que muy aterrizadas en esto, que si no traen almizcles muy potentes, pues se van a quedar ahí los cítricos un poquito, y para eso son, ¿saben? Son para refrescar, no son, porque luego cuando son muy arriba los perfumes en temporada de calor, pues duele hasta la cabeza, entonces la gente no los aguanta de repente y llegan hasta lastimar, ¿saben? Como que a mí el cítrico me produce cierta resequedad en la nariz. Entonces cuando está muy arriba, pues luego empiezo a sentir así bien raro, ¿no? Entonces sí, la verdad es que Burberry me duró, les digo, unas 6 horas más o menos.
pero no bien proyectado. O sea, a las 4 pues yo ya medio lo sentí ahí, pero bueno, por lo menos a las 6 horas lo seguía sintiendo en mi piel. Bonnie Roma Pink, otro, igual, me duró 3 horas. Bye, ya, no se sentía casi nada más que el cítrico por ahí, poquito, ligeramente. Devotion, Lucero, igual también. 3 horas, adiós, bye, ya nada, tenés que volverlo a dar y te volví a dar las mismas 3 horas. Y Goddess, les digo que fue el que es un poquito más aromático, me duró unas 4 horas, que lo seguía percibiendo por ahí, pero sí, también le tienes que volver a dar, porque si no, pues sí se va perdiendo. Extina bien, más o menos, ¿saben? Como unas 5 horas. Yo creo que el patchouli le ayuda bastante y el combo que trae de las grosellas negras, que también pues son bastante aromáticas, pues también lo aterriza y lo ayudó bastante a que durara un poquito más, pero pues de ahí en fuera, estas fueron mis duraciones con estos perfumes, se los quería comentar. No sé qué es lo que esté pasando ustedes, pues si le tienen fe a los perfumes de Fraiche con los gramos extras, pues háganlo en algunas fragancias, sobre todo las florales, las cítricas, si andan muy bajitas, y pues bueno, a ver qué tal les va. Fue todo, gente linda, gracias por quedarse conmigo hasta el final de este video. Espero que me regalen sus pulgares arriba, que se suscriban si no están suscritos en este momento, pues bueno, lo pueden hacer. Y nos estamos viendo para el siguiente videito. Les mando un gran abrazo y un gran beso. Bye.